Muy buenas tardes. ¿Está listo para la palabra? Vamos a ella. Hechos capítulo 18, versículo 9. El ánimo de Dios para sus hijos. Hechos capítulo 18, versículos 9 al 10. Mientras lo busca, aprovecho para agradecer a nuestros pastores, Chuy, Vicky, los demás pastores, Janet, a todos por la invitación a participar en el Congreso de Alabanza. No solo venimos a servir, pero también recibimos mucho y aprendemos mucho de todos ustedes. Nos bendicen mucho. Reciban saludos de parte de nuestra congregación en Houston, Texas, que nos van a ver más al rato, ¿no? Ahorita están ahí en casa, pero más al rato les van a ver y les envían saludos. Hechos 18, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida, y podemos sentir de hecho temor. ¿Por qué? Porque es un sentimiento, una reacción natural del ser humano. Dios lo depositó allí. ¿Qué es el temor? Te leo una definición. Temor es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Por ejemplo, alguien puede tener temor a una crisis económica, como la que ocurrió hace ya muchos años en este país, una crisis terrible. Alguien puede tener temor por una guerra civil. A veces se habla de esto, ¿no? El país de donde vengo, pues ya se anda hablando de cosas como esas, la prensa. Y es para darte temor, ¿no? Temor a otra pandemia. Yo creo que muchos de aquí le tendríamos temor a que ocurriera una vez más algo así. O a una catástrofe natural. En la ciudad donde nosotros radicamos, pues hay muchos huracanes, acaba de haber uno y la verdad que no está muy bonito, no es una bonita experiencia. Temor se relaciona con la palabra fobia, del griego phobeo, que implica hacer huir, una acción que hace a una persona huir. Si le temes a las arañas, cuando ves una, saltas, ¿no? Y ya después te das cuenta que era de plástico, que era de mentiritas, ¿no? El punto es que le tienes temor a todo esto. Y el temor por una cosa tan insignificante, un animal, un insecto tan insignificante como es una araña, te puede desenfocar. Conozco casos de personas que han ido conduciendo y se mete una mosca o un bicho como estos, los desenfoca y terminan muriendo en un accidente. Hay otro tipo de temores que también invaden al hombre. Puede ser el temor al fracaso en el matrimonio, el temor al fracaso en el trabajo, el temor al rechazo, el temor a los simples problemas familiares. También las experiencias negativas del pasado generan temor en las personas y les impiden cumplir a cabalidad con sus tareas más básicas. Es decir, sufrí un trauma, tuve una mala experiencia terrible y eso no me permite avanzar, no me permite desenvolverme en lo que hago. Por esto, como seres humanos, necesitamos ser animados. Como seres humanos necesitamos ser alentados. Necesitamos de esa palabra de aliento que nos diga: vamos, hazlo, no te va a pasar nada. Imagínate un niño que va en bicicleta, está aprendiendo a andar en bicicleta y se cae de la bicicleta. Después de que se cae, va a sentir temor, es natural, por volverse a subir a la bicicleta. Pero cuando escuche la voz de su papá diciéndole: vamos hijo, levántate, sacúdete y levántate, súbete de nuevo, yo voy a ir al lado de ti cuidándote para que no te vuelvas a caer, el niño se va a sentir animado para subir de nuevo a la bicicleta. Y quizás te preguntes: ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Mucho, tiene mucho que ver, de hecho, mucho. Más de uno que está aquí o que nos puede ver, quizás esté pensando: este va a ser un mensaje motivacional, un mensaje humanista, porque hay una tendencia en algún sector de la cristiandad a rechazarlo todo, ¿no? Ser los fariseos de este tiempo. A todo le ven la mancha, ¿no? Está todo blanco y ven la manchita negra, ¿no? A todo le ven el defecto. Y hay algunos que rechazan todo mensaje que tenga que ver con el ánimo hacia el hombre. Pero por eso estoy comenzando por plantear que es un sentimiento natural y que Dios, como nuestro creador, lo depositó allí y Él sabe y no lo ignora. Y esto puede ser también el rechazo por la mala experiencia de haber estado en iglesias o en centros, porque así les llaman, ¿no? Ya no son iglesias, ahora son centros en donde no se predica la palabra de Dios. Lo único que hace es motivar a las personas para que emprendan, para que ganen, para que sean exitosos, todo en el área laboral, para que cumplan sus metas terrenales. Sin embargo,
eso, el hecho de que hayan centros que no predican la palabra y que cambian la palabra por mensajes motivacionales y enfocados en cosas terrenales, eso no cambia la realidad de que a Dios le importa cómo nos sentimos, le importa aquello a lo que le tememos. Eso no cambia la realidad de que la palabra de Dios es útil para edificar, para instruir en justicia y para consolar. Esa palabra consolar, del griego parakaleo, significa animar también, significa alentar. Eso está en 1 Corintios 14:3, por si lo estabas pensando, ¿no? Pero hay un orden. Así como primero barremos, ¿verdad? Iba a decir las señoras de la casa, pero no, los señores también barremos, amén. Eso. Cuando barremos, sea la señora o el señor cuando le toca, cuando barremos, ¿qué hacemos? Primero, o cuando vamos a limpiar la casa, ¿no? Primero barremos y luego trapeamos. No trapeamos primero porque si no nomás embarramos la mugre. Eso lo acabo de aprender recientemente, ¿no? De la misma manera, Dios tiene un orden. O sea, Dios no anima a todas sus criaturas para que le echen ganas con lo que están haciendo. No. A un hombre inconverso, por ejemplo, Dios no le va a decir estas palabras que le dijo a Pablo. Ánimo, yo estoy contigo, sigue adelante en lo que estás haciendo. Lo que le dice Dios por medio de nosotros, los reconciliadores, los que somos pacificadores, lo que Dios le dice al hombre que no ha conocido a Cristo es: arrepiéntete y cree en mi Hijo Jesucristo. A un cristiano inmaduro, a un cristiano carnal, desobediente, tampoco Dios le va a decir: ánimo, síguele como vas, échale ganas. No. ¿Qué le va a decir? Vuélvete a mí, obedece a mi palabra, a mis estatutos. Así que Dios reserva sus palabras de ánimo para aquellos quienes están haciendo su voluntad, quienes están ocupados haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios a menudo trae consigo aflicción. Esto lo escuchamos durante el Congreso de Alabanza. Hacer la voluntad de Dios a menudo nos trae aflicción, nos trae dolor, nos trae persecución. Por eso Dios anima a sus siervos, anima a sus hijos. Y eso es lo que estaba ocurriendo con el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 18 de Hechos, pero al versículo 1. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Estas cosas, dice, después de estas cosas, se refiere a lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en el pasado, antes de llegar a este punto en el que estamos? Bueno, Pablo estuvo en Filipos y allí fue encarcelado. Luego estuvo en Tesalónica y era buscado para acusarlo. Los creyentes nuevos sufrieron por causa del evangelio. Luego de allí fue a Berea, en donde los judíos incrédulos seguían persiguiéndolos para hacerles daño, para callarlos. Luego de allí fue a Atenas, en donde encontró un lugar, el apóstol Pablo, lleno de idolatría, en donde solo unos pocos creyeron, mientras que los judíos prefirieron quedarse con sus tradiciones y los griegos pensaban que el evangelio era una filosofía únicamente y prefirieron quedarse con sus supersticiones. Dijeron: ahorita no, joven, muchas gracias. Después de esas cosas que acabo de mencionar o resumir brevemente, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad, por su idolatría, por cosas terribles. No era un puerto, había prosperidad y todo esto, y esto traía mucho desorden. Y allí Dios tenía un pueblo, y allí fue enviado el apóstol Pablo por el Señor. A este lugar Dios estaba guiando a su siervo, el apóstol Pablo. Humanamente esta tarea parecía difícil, ¿sí? Después de lo que había ocurrido con Pablo, digamos que fracaso tras fracaso tras fracaso y todo aporreado, sale a Corinto y yo me imagino a Pablo al estar a la entrada de Corinto decir: ¿qué va a pasar acá, no? Hay cosas que pueden desanimar a un siervo de Dios, y Pablo lo era. Y si hubieron cosas que desanimaron a Pablo, ¿cuánto más a nosotros, que no le llegamos ni a los talones, verdad? La incredulidad es algo que puede desanimar a un siervo de Dios. El rechazo a la palabra de Dios es algo que puede desanimar. Y Pablo, como dije, era de carne y hueso y también se desanimaba. Y para agregarle más peso, a Pablo se le habían acabado los recursos económicos. Veamos en qué estado llegó Pablo a Corinto. No te muevas de Hechos, voy a leer 1 Corintios 2, versículo 3. Ahí es donde Pablo les está explicando a los corintios cuál era su condición, cuál era su situación cuando llegó allí, a ese lugar, Corinto. Dice Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así es como llegó Pablo, todo aporreado, todo perseguido, sin dinero. Llegó allí a Corinto a seguir trabajando en la obra. Él estaba quebrado,
debilitado, atemorizado por lo que le esperaba allí en Corinto. Sin embargo, Dios utiliza diversos medios para animarnos. Quizás tú ya te estás identificando con el apóstol Pablo. Dices, pastor, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero es una tras otra y me llueve sobre mojado, ¿sí? Ya no más falta que llegue un perrito y usted ya sabe, ¿no? Y decía que Dios utiliza diversos medios para animarnos. Dice el versículo 2: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Aquí aparecen dos personajes: Aquila, que significa águila, y Priscila, su esposa, que se traduce o se le llama también Prisca. Bueno, se cree que esta pareja, Aquila y Priscila, en este punto aparece primero Priscila y luego el esposo, y eso es otro tema. Pero se cree que esta pareja se convirtió en el día de Pentecostés, en Hechos 2, y después se fueron a Roma, porque ya después no se les menciona entre los primeros creyentes de Acaya. Por eso creen muchos que ellos ya eran cristianos cuando Pablo llegó allí a Corinto. Dice el texto bíblico que ellos fueron deportados de Roma por el hecho de ser judíos. Y fueron una pareja que más adelante colaboraron con el apóstol Pablo mucho en el ministerio. El texto dice que Pablo fue a ellos, es decir, se hospedó con ellos. Aquila y Priscila abrieron las puertas de su casa para hospedar a Pablo. Y aquí vemos entonces el primer elemento que Dios utiliza para animar a Pablo, y un primer elemento que Dios puede utilizar también para animarte a ti si estás en la misma condición en la que Pablo se encontraba. Y es que Dios utiliza a personas para animarnos. Hay ocasiones, como vamos a ver, que Dios mismo te va a hablar, así como le habló a Pablo. Pero en ocasiones, y es yo creo la mayoría del tiempo, que Dios quiere utilizar a personas para darnos una palabra de ánimo, como lo escuchamos hace un momento en la palabra profética. Y Dios estaba utilizando aquí a dos personas que nos hacen sentir que no estamos solos. ¿Cuántos han experimentado eso? Estás pasando problemas y Dios pone delante de ti a alguien que te anima, y que la simple presencia de esa persona te hace sentir que no estás solo, como de parte de Dios. Y aquí vemos un precioso ejemplo de Aquila y de Priscila, una pareja que ambos temen a Dios, que ambos sirven a Dios, que están en acuerdo para animar a otros. Porque a veces somos Pablo, sin embargo a veces tú y yo podemos ser Aquila y Priscila para un Pablo, para alguien que está atribulado, que está con temor y temblor. Versículo 3: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y aquí vemos a Dios usando a Aquila y a Priscila, no solo para darle hospedaje al apóstol Pablo, sino también para darle trabajo. Pablo llegó quebrado, sin dinero, y ahora lo vemos ya con un trabajo para poder sustentarse. Y aquí dice que era del mismo oficio que ellos. Era común que los rabinos aprendieran un oficio, no solo se dedicaban a las escrituras, sino que además de eso aprendían un oficio, y el trabajo de él, o el oficio que había aprendido, era hacer tiendas, era la construcción. Era un trabajo pesado, era un trabajo agotador. Y es verdad que el trabajo consume nuestro tiempo, pero nunca el trabajo debe de alejarnos de nuestra comunión con Dios. Nunca el trabajo debe de apartarnos del congregarnos, del llamado, de los dones que Dios nos haya dado. Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo, versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y aquí vemos a Pablo trabajando en este oficio de hacer tiendas, pero sin dejar de asistir a la sinagoga los días de reposo. Y no solo de asistir, sino de participar. Era un miembro activo en la sinagoga. Y menciona ahí el día de reposo. El día de reposo era el día que se separaba para el Señor. Y aunque Pablo se había encontrado con Cristo y él sabía que las tradiciones del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir, él no desechó esta buena costumbre de apartar un día para el Señor, en el cual se congregaba y aprovechaba para anunciar el evangelio a judíos y a griegos. Aún así, Pablo no contaba con todo el tiempo que él hubiera querido para servir al Señor. Y aunque estoy seguro que le daba gracias a Dios por la provisión, que le decía cada mañana que salía a trabajar, decía: Señor, gracias por la provisión, gracias por este trabajo. Él seguramente en sus oraciones también le decía: Señor, pero te pido que me des la oportunidad de continuar trabajando en tu obra de tiempo completo. Pues el mismo Señor Jesús dijo: los que anuncian el evangelio, vivan del evangelio. Y eso lo repitió el apóstol Pablo. Fue así como Dios siguió animando a Pablo.
a través de la generosidad del pueblo. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Bueno, Silas y Timoteo se habían quedado en Macedonia, trabajando en la obra, edificando a los hermanos, formando líderes, y ahora habían llegado a Corinto buscando a Pablo. Lo encontraron, y en su encuentro le dieron a Pablo dos cosas que le animaron sin duda. Una fue una buena noticia o buenas noticias de que las iglesias iban bien, y eso está registrado en 1 Tesalonicenses. Le dijeron: Pablo, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo están? Las iglesias van bien. La encomienda que nos dejaste se está cumpliendo y los hermanos están siendo edificados, líderes están levantando y formando. Le dieron un reporte, pero además le dieron también una ofrenda generosa, muy generosa. Eso está en Filipenses 4, versículo 15. Las iglesias de la región juntaron una ofrenda para que el apóstol pudiera sustentarse. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Estos hermanos filipenses participaron con Pablo, le dieron una ofrenda para que pudiera subsistir. Y en 2 Corintios 11:9 también lo menciona y dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Esta ofrenda que Silas y Timoteo entregaron a Pablo sirvió para que él pudiera estar entregado por completo a la predicación de la palabra, que es lo ideal para cualquier ministro. Yo sé que hay honrosas excepciones, pero es lo ideal. Yo he mencionado con nuestra congregación que a los pastores no se les paga por lo que hacen, no, porque lo haríamos hubiera o no hubiera paga. Y los pastores que están aquí dirían amén. No se les paga por lo que hacen. Ay, mira qué bien predicó el pastor, vamos a dar una buena ofrenda. No. A los pastores se les da un salario para que dispongan de todo ese tiempo que le dedicarían a un trabajo a la iglesia, a la obra de Dios, para que puedan abarcar más, para que puedan hacer más. Y es lo que estamos viendo aquí en el apóstol Pablo. Ahora él pudo dejar su trabajo pesado y ese trabajo que le consumía tiempo, y ahora no solo el día de reposo estaría dedicado a la obra del Señor, ahora tendría todas esas otras horas para poder trabajar en la obra. El punto es que esto fue usado por Dios para animar a Pablo. En medio de esos momentos de ánimo vemos también que ocurre algo difícil, y es que a veces la vida es así, ¿no? Estamos desanimados, Dios nos anima, pero allí no termina todo como si fuera una película. Continúan las aflicciones, continúan los problemas, y eso ocurrió. Ocurrió una circunstancia difícil. En el texto que leímos decía que Pablo predicaba en la sinagoga y les decía que Jesús era el Cristo. Y allí en la sinagoga había judíos, y estos judíos que estaban en la sinagoga no recibieron bien el mensaje. Ellos dijeron: mira, serás muy rabino y todo lo que tú quieras, pero con ese Jesús que tú predicas, que dices que es el Mesías, nosotros no queremos nada. Y le cerraron la puerta, le dijeron: ya no eres bienvenido en la sinagoga. Dice el versículo 6 de Hechos 18: pero poniéndose y blasfemando estos. O sea, cuando ellos se opusieron, dice la palabra que también blasfemaron. Hablaron mal de Pablo, hablaron mal de su mensaje, hablaron mal de Jesús, y eso es algo terrible, ¿no? Es algo que nos hace sentir mal. A mí en lo personal me hace sentir muy mal cuando escucho a alguien que se expresa mal de Dios, que se expresa mal del pueblo de Dios, alguien que se burla de Dios. Es algo que nos debe hacer sentir mal. Cuando le compartes a alguien y ese alguien está cerrado y rechaza, es algo que hace sentirnos mal. Continúo leyendo. Les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Se sacudió los vestidos, dice el texto. Eso indicaba que la responsabilidad de Pablo, esa responsabilidad de anunciarles el evangelio, había sido cumplida. Mi misión con ustedes de predicarles ya se cumplió. Ahora queda en ustedes la responsabilidad de estar delante de Dios. Y ahora se iba a ir con los que estuvieran dispuestos a recibir el evangelio. Sacudir los vestidos como lo hizo Pablo no es algo que se disfrute,
O sea, yo estoy seguro que él se encuentra con el rechazo y la blasfemia de los judíos, sacude sus vestidos, pero mientras lo hacía no estaba contento, decía qué lástima, qué tristeza. Sin embargo, no podía quedarse ahí todo el tiempo, tenía que continuar con su obra. Pablo mismo hubiera querido ser maldito si se pudiera por causa de los judíos, para que ellos creyeran. Pero había algo más. Pablo ya no tenía un lugar donde pudiera predicar la palabra de Dios, donde pudiera hablar de Cristo. Su lugar para predicar era la sinagoga, le cerraron las puertas y ahora se quedó afuera en la calle. ¿Te imaginas a Pablo? Fuera de la sinagoga. ¿Y ahora qué hago? Ahora sí ya puedo estar de tiempo completo, pero no tengo a quién predicarle. Se quedó así. Entonces yo me imagino a Pablo ahí en medio de la calle, fuera de la sinagoga, cuando voltea y el Señor le indica, ¿no? Versículo 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahí al ladito del lugar de donde lo corrieron, Dios tenía ya un lugar, ya una persona preparada. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y aquí vemos a los primeros frutos en Corinto. Muchos creían y se bautizaban, y entre ellos vemos a Crispo, el cual era el principal de la sinagoga, y vemos aquí al Señor proveyendo para su obra. Y es que cuando Dios nos llama a hacer algo, con eso que Él nos llama a hacer, viene la provisión. Pablo no preguntó, Señor, y bueno, ¿dónde va a ser la iglesia que vamos a plantar en Corinto? ¿Y hay Starbucks alrededor? ¿Hay supermercado alrededor? ¿Qué cosas hay alrededor? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuál va a ser mi sueldo? No, Pablo no mandó una solicitud, no. Lo que hizo fue predicar el evangelio. Y mientras que él predicaba el evangelio y hacía la obra de Dios, Dios proveyó incluso un lugar. Así que lo que hacemos nosotros es simplemente sembrar esa semilla. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y este versículo es interesante, sobre todo cuando vemos el contexto. Aunque Pablo había vivido una etapa difícil, parece que las cosas ya se estaban enderezando, ¿no? O sea, había pasado todo esto en los otros lugares, ahora empieza a recibir su sustento, dónde vivir, trabajo, ahora recibe ya lo suficiente para estar de tiempo completo, tiene un lugar ya en donde pueda predicar, y hasta ahora todo parece bien. Pero ¿por qué el Señor está animando a Pablo? Puede ser tu situación, que vienes saliendo de una prueba y dices, no, ese mensaje para mí ahorita no, yo todo bien, ahorita andamos más o menos. ¿Pero por qué? A estas alturas, Pablo sabía cómo trabajaban las cosas. Justo cuando todo va marchando bien, aparece la oposición. Y a lo mejor esto estaba en la mente de Pablo. Ya estaba, como decimos, ciscado, ¿no? Seguramente el temor de que algo malo ocurriera ya se había apoderado de él. A lo mejor él pensaba, ok, sí, todo está muy bien ahorita, gloria a Dios, pero ahí viene el golpe, ¿no? Ya no me estoy esperando por dónde viene el golpe. Y es entonces cuando el mismo Señor Jesús le aparece en visión, diciéndole, no temas. Puedes decir, no temas. No tengas miedo, ánimo. ¿Por qué? Porque el temor te paraliza. El temor te inutiliza para hacer la obra de Dios, te inutiliza para todo. Me he encontrado con muchos cristianos que están estancados en su vida espiritual por temor. Y hablo de cristianos que tienen dones, cristianos que tienen llamados de parte de Dios, pero están estancados por el temor. ¿Temor a qué? Es que, pastor, en la iglesia donde yo vengo me hicieron esto y esto, y sacan un pergamino así, ¿no? Una lista de cosas que les hicieron. Y ya van como en el capítulo 25, cuando uno los detiene, les dice, no temas. Y es que a mí yo me siento desconfiado porque me hirieron, porque me lastimaron, porque se opusieron, etcétera, ¿no? La lista puede ser muy larga. Están paralizados ahí. Y esa lista de cosas que les hicieron y ese temor no les permite dar el siguiente paso y avanzar hacia lo que Dios tiene para ellos en su obra, hacia lo que Dios quiere hacer con ellos en sus familias. Y muchos se atrincheran y se quedan ahí, abrazando su temor, diciendo, aquí estoy seguro, porque si yo me permanezco aquí encerradito, nada me va a pasar, no me la van a volver a hacer. Le dice el Señor a Pablo, no temas, sino habla y no calles. O
Le está diciendo, en lugar de ocupar tu tiempo pensando en lo malo que puede ocurrir, porque ese es el estrés. El estrés es, el cuerpo reacciona porque tiene miedo o está reaccionando ante un peligro, pero a veces no hay peligro y el cuerpo está así, estamos todos estresados y en realidad no hay peligro. Entonces lo que le está diciendo, no temas, deja de pensar en lo malo que puede ocurrir, deja de ocupar tus pensamientos y tu tiempo en lo malo que va a pasar y ocúpate de hablar mi evangelio. Y eso es lo que el Señor te está diciendo hoy, nos está diciendo a todos, ¿no? Deja de pensar en lo malo que va a ocurrir. Es que me van a correr del trabajo. Deja de pensar en eso. Habla mi palabra a tus hijos o en el lugar en donde Dios te tenga. Sé un proclamador de mi evangelio. Deja de pensar, es que mi marido me va a dejar. Deja de pensar en eso. Y habla mi evangelio. Esposa, evangeliza a tu marido o viceversa si es necesario. Estas palabras de ánimo llevan el sello de garantía más grande que pueda haber. Porque, seamos realistas, yo puedo animar a alguien y con toda mi buena intención decirle, no temas, échale ganas, todo va a estar bien. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Has dicho eso a alguien? No temas, todo va a estar bien. En el mundo dicen, ¿no? Por algo pasan las cosas, ¿no? Dicen en el mundo, ¿no? Pero son simples palabras, son simples buenas intenciones que uno tiene para con las personas. Pero estas palabras tienen el sello de garantía. Porque, en primer lugar, porque vienen de aquel que creó los cielos y la tierra. Vienen de aquel que nunca se equivoca, el único que es perfecto. Vienen de aquel que nos creó, nos hizo y que conoce nuestro principio y nuestro fin. Él lo conoce todo y le dice el sello de garantía, porque yo estoy contigo. Puedes tener una pareja, ¿sí? O sea, hablo a los solteros que dicen, es que yo me quiero casar y nomás no salgo. Bueno, puedes tener una pareja, pero ¿de qué te sirve si Dios no está contigo? Puedes tener una pareja, ¿no? Y el más guapo o la más guapa, cualquiera que sea el caso, inteligente, etcétera. Pero si Dios no está contigo, te va a ir mal. Puedes tener un nuevo trabajo, el mejor trabajo, ser el CEO de la compañía más prestigiosa, lo que tú quieras. Pero si Dios no está contigo, no sirve de nada. Vas a terminar frustrado, vas a terminar vacío, vas a terminar hueco. Y si no, pues no eres eterno. Puedes tener todo resuelto en tu vida, pero si Dios no está contigo, no sirve de nada. El Señor no le dijo nada que no hubiera dicho antes. No dijo nada nuevo, el Señor lo ha dicho en otras ocasiones. Y recuerda la circunstancia de Pablo, él está haciendo la voluntad de Dios. Recuerda, estas palabras de ánimo no son para todos, son para los que están haciendo la voluntad de Dios. Y estas palabras que le dice el Señor Jesús a Pablo, ya se las había dicho a sus discípulos en Mateo 28:20, cuando les dio la gran comisión. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es mi voluntad. La voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca. Esa es la voluntad de Dios. Por eso nos manda a nosotros a hacer esa obra. Nos da el poder para evangelizar, como nos predicaba el pastor Chuy hace tiempo. Y dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice el Señor. Y es lo mismo que le está diciendo a Pablo. Yo pregunto, ¿acaso Pablo ya había oído esas palabras antes? Sí, claro. Él recibió el evangelio del Señor Jesús todo. A él lo evangelizó el Señor Jesús y lo discipuló el Señor Jesús. Y esto que les dijo a sus discípulos, aunque Pablo no estaba presente, lo escuchó del Señor. Pero ¿qué pasa? Que a veces las circunstancias hacen que nos olvidemos de lo que ya sabemos. Y hasta nosotros los que somos pastores, porque algunos, ahorita voy a decir por qué, porque algunos nos idealizan y dicen, el pastor, no debe tener problemas, si le contara. Es que yo siempre lo veo sonriendo y saltando, pues, si supieras, ¿sí? Y ahí también nos desanimamos y también tenemos temor y temblor como el apóstol Pablo. Sin embargo, decía que esto hace que se nos olviden las cosas. Y aunque sabemos los pastores, ¿no? y predicamos, enseñamos de esto y aconsejamos acerca de esto, cuando nos llega la circunstancia nos puede ocurrir que se nos olvide. Y el Señor es cuando nos recuerda lo que ya nos dijo antes. Cuando estamos haciendo su voluntad y las cosas parecen no estar resultando,
el Señor nos anima por medio de su palabra y nos dice: sigue adelante, yo estoy contigo, mira las bendiciones a tu alrededor. Eso siempre nos va a ayudar. En los momentos difíciles, veamos las bendiciones que hay a nuestro alrededor, a las personas que Dios ha puesto, como Priscila y Aquila, que nos han dado un techo o que nos han dado trabajo, etcétera. La provisión que Dios nos ha dado a nuestros pastores, ver las bendiciones que están alrededor nuestro. El Señor le promete a Pablo que no le iba a pasar nada en Corinto. Le dice: y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ahora, alguno pudiera extraer este texto, ¿no?, y ponerlo en el refri así, ¿no?, con un papelito o un sticky note, ¿no?, de esos de colores, y lo pegan. No temas, habla y no calles. Ninguno pondrá tu mano, o la mano, perdón, sobre ti para hacerte mal. Lo recibo, amén. No, espérame, vamos a entender este asunto. Esto era algo temporal para el apóstol Pablo. Los que conocemos su biografía, su historia, sabemos que, pues sí le pusieron la mano, ¿no?, más de una vez después de esto. Pero esto era algo temporal. Pablo estaba preocupado por lo que le iba a ocurrir en Corinto. Pero el Señor le dice: no. Mientras que estés en Corinto, no te van a apedrear. Está bien, ¿no? Buena promesa. No te van a perseguir así como en Filipos o en Tesalónica. Y no es porque yo te tenga un cariño especial a ti, porque algunos creen que Dios tiene consentidos, ¿no? He escuchado a personas hasta que dicen: yo soy el chiqueado del Señor, yo soy el consentido de Dios. No, eso no existe. El Hijo amado en quien tiene su complacencia es Jesús, y el que está en Cristo es acepto en Él. Así que no existe tal cosa como el consentido. Así que Dios no le está diciendo a Pablo: no temas, lo está animando porque tú eres mi hijo especial. No. Le está diciendo esto por una razón, y es porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, no es por ti, Pablo, sino es por el pueblo que yo tengo aquí, por la misión que yo tengo aquí, porque yo tengo pueblo aquí. Había muchos en quienes Dios estaba obrando, y eso es una realidad. Dios está obrando alrededor de nosotros. Hay personas alrededor de nosotros que tienen necesidad de un Salvador, pero que también tienen necesidad quizás de que alguien les escuche y cosas como estas, y tú y yo podemos ser la respuesta para ellos. Ese es el ánimo que Dios tiene para ti. Estaba platicando mi esposa que ahí en el hotel en donde estamos hospedados, llegó alguien a verla, y la señora que estaba preparando los omelets y todos los huevitos y todo eso, se soltó a llorar y a decirle que tenía muchos problemas y que estaba muy cansada, y a decirle todo esto, ¿no? Y ahí se pusieron a orar por ella y le hablaron del evangelio. Y es que a veces no nos fijamos en donde Dios está obrando y pasamos por alto. Así que hemos de estar sensibles en donde el Señor está obrando, porque hay veces que solamente hace falta que alguien les hable. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás atravesando por un tiempo de estabilidad, como decía hace un momento, todo está bien en mi vida, utilízalo para hacer la obra de Dios, para predicar el evangelio allá afuera, pero también para servir al Señor acá adentro. Dios está obrando ahora mismo en los corazones de muchos alrededor nuestro, incluida tu familia. Amén. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. O sea, por 1 año y medio, Pablo tuvo la certeza, la seguridad de que nada malo iba a pasar. Eso es bueno, ¿no? ¿Te imaginas? Tener la certeza de que mientras que esté en este lugar no me va a pasar nada. Dios ya me lo dijo. Y hay veces que Dios nos da palabras así. Dios nos indica así y utiliza medios para decirnos: por este tiempo no te va a pasar nada. Esta enfermedad no es para muerte. Esta situación no es el fin, viene algo mejor. A veces que Dios nos habla así. Pablo, ese 1 año y medio, no dijo: pues ya dijo Dios que no me va a pasar nada, así que bueno, me tomo unas vacaciones. No, él se dedicó a predicar la palabra a ellos, a enseñarles todo el consejo de Dios. Y eso quiere decir algo. Quiere decir que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel, Él cumple sus promesas y nos anima con el propósito de que sigamos haciendo su voluntad. Hoy, muchos de nosotros aquí necesitábamos escuchar eso de parte de Dios. No temas, yo estoy contigo. Y desde el principio, decía en la introducción que Dios no anima a todos. Hay algunos que no necesitan ser animados en lo que están haciendo, sino necesitan arrepentirse.
Pero hoy muchos necesitábamos estas palabras, escuchar: yo estoy contigo, no temas. Y el que lo dice es fiel. El que lo dice cumple sus promesas. La pregunta ahora es si seremos fieles nosotros. No cabe duda que Él es fiel. No cabe duda que Él cumple sus promesas. La pregunta es: ¿yo qué? ¿Yo seré fiel? ¿Yo cumpliré lo que he prometido? Si estás desanimado a causa de muchos problemas que son consecuencia del pecado, porque a veces los problemas vienen a nuestra vida porque simplemente estuvimos en una vida de pecado. El que fue adicto a las drogas, pues obviamente carga con muchas cosas de las cuales no puede cambiar. Es la consecuencia de su pecado. Bueno, en ese caso debes examinarte. Y si no eres hijo de Dios, Dios te manda a que te arrepientas. El perdón a tus pecados es el que va a traer aliento, va a traer paz, va a traer gozo. No sé tú, pero cuando el Señor perdonó mis pecados, cuando el Señor me lavó con su sangre, como cantábamos hace un momento, en ese momento yo me sentí libre. Hubo paz en mi corazón. ¿Les ha pasado eso? ¿Les pasó eso? Sentí paz en mi corazón, tuve paz, pude respirar. Y es que la verdad nos hace libres. Si tú no has creído en Cristo, hoy el Señor te quiere salvar. Pero si ya eres hijo de Dios, si estás desanimado por causa de los problemas, pero problemas que son por causa de la falta de aplicación de la palabra en nuestras vidas. No cabe duda que a veces tenemos problemas por ser desobedientes a Dios. Y somos hijos de Dios. Y está ahí Jonás, viene a mi mente Jonás, que era un profeta de Dios, al cual Dios le dijo: vas a hacer esto, vas a ir a Nínive, vas a pregonar contra esa gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Y qué hizo aquel profeta, aquel mensajero de Dios? No fue a Nínive, se fue en dirección opuesta, en sentido contrario, a Tarsis. Llegando a Tarsis, dice la palabra que pagó su pasaje y subió a esa nave. Y así muchos cristianos hay hoy en día, que Dios les ha dicho algo: vas a ir por aquí, y dicen no, y se voltean hacia el otro lado, y están del otro lado nadando contra la corriente, pagando su pasaje, y pagando su pasaje, y pagando la caseta, ¿sí? Pero ese no era el propósito de Dios. Dios no quiere que estés pagando tú mismo tu pasaje, que estés luchando con tus propias fuerzas, que estés con tus propios recursos. Cuando seguimos ese camino, como Dios nos ama, como Dios tiene propósitos de bien para nosotros, el Señor utiliza personas para arrojarnos al agua. Vas al agua, patos. Y a lo mejor estás arriba de la barca, ¿verdad? Sí, y está la tormenta, pero quizás ya estás siendo lanzado al agua. Y peor aún, por los incrédulos. Y ahí en el agua Dios tiene preparado tu pececito querido, ¿sí? Y estarás dentro del vientre del pez el tiempo que sea necesario, hasta que digas: la salvación es de Jehová, hasta que reconozcas a Dios. Y sabes, la historia de Jonás la conocemos. El pez expulsó a Jonás. Jonás, todo, ya te lo imaginarás cómo estaba. Otra vez se presenta ante el Señor y el Señor le dice: ¿qué crees, Jonás? Lo mismo que te dije al principio, te lo vuelvo a decir. Mi voluntad no ha cambiado. Y es que a veces nos cuesta tanto entender eso, que la voluntad de Dios no cambia. Él lo que dice no lo cambia. Él no es como nosotros, que decimos una cosa y luego decimos otra. No, Él dice, y somos nosotros los que nos desviamos del plan de Dios, y luego el GPS nos recalcula y nos hace volver al mismo punto. Casa de oración está aquí, en esta dirección. Yo pongo el GPS de donde vengo, y si yo me voy hacia el otro lado, siempre me va a estar diciendo: vuelta en U, vuelta en U, vuelta en U. Y el lugar no se va a mover para mi comodidad. Y si eso no pasa en la vida real, ¿cuánto más en lo espiritual, en lo que Dios nos dice? Así que puede ser que esa sea nuestra palabra, y puede ser que esa sea la palabra de aliento que Dios tenga para tu vida. Si es por causa de falta de aplicación, lo único que hace falta hacer es rendirnos al Señor, rendirnos a Él. Y de una vez te lo digo, así como con Jonás, no va a haber cambios en la voluntad de Dios. Tendremos que dar todo ese camino largo, pero el Señor sigue siendo fiel. Es mejor padecer haciendo su voluntad que padecer a causa de nuestra desobediencia. Amén. Y finalmente, si estás caminando en la voluntad de Dios, seguramente estás padeciendo por la hostilidad del mundo. Si te has convertido recientemente,
o si eres un cristiano ya de mucho tiempo y estás caminando en la voluntad de Dios, seguramente hay oposición, porque nuestra vida hace evidente la vida de pecado de otros y por eso nos rechazan, ¿sí? Por eso nos hacen el feo, por eso no nos invitan a las fiestas, por eso no nos meten a los grupos de WhatsApp familiares, ¿sí? No, ese no, porque es bien persinado, ¿sí? Y te sientes como, ay, no me tomaron en cuenta. No, tranquilo, es padecimiento normal por causa del evangelio. No, a ti ni te invitamos porque tú eres bien aburrido. Tú no te echas ni una con nosotros, ni unas micheladas, ni margaritas. No, tú eres nada. Y eso nos hace sentir mal, nos hace sentir rechazados. Puede ser que al hacer la voluntad de Dios estés también padeciendo todo tipo de cosas, a veces hasta en la misma iglesia. Y bueno, duele decirlo, pero es así. En la iglesia habemos seres humanos y a veces los seres humanos somos complicados. A veces los seres humanos, ¿cómo te explico? Somos difíciles. Y entre hermanos a veces nos ofendemos. Y eso lo dijo Santiago, el medio hermano del Señor. A veces pecamos con nuestra lengua, ofendemos. Muchas veces, dijo Santiago. Entre nosotros a veces podemos ofendernos. Entre nosotros a veces podemos fallarnos. Bueno, hay que pagar el precio. Hay que perdonar. Hay que poner la otra mejilla. Hay que llevar todo esto al Señor. Y ese precio vale la pena pagarlo. Dios te dice, no temas. Si tú estás sirviendo a Dios y te sientes desanimado o tienes temor de que algo malo vaya a ocurrir, Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Te invito a que te pongas de pie. Dejé unos minutos para que podamos libremente orar por varias cosas. La palabra ha sido clara. La palabra creo que ha sido bien recibida, bien entendida. La hemos visto en la vida de un siervo de Dios. Pero ahora quisiera aprovechar el tiempo para que oremos nosotros, los que estamos aquí y los que están viendo a través de internet. Y quiero enfocarme en esas 3 áreas que mencioné. Aquel que no ha conocido a Cristo, el Señor hoy te está llamando. Si hoy veniste aquí por primera vez o si has venido varias veces y no le has entregado tu vida al Señor, esto quiere decir que Él sea tu Salvador. Hoy es el día de salvación. El Señor te está buscando. El Señor murió por tus pecados. Les invito a todos a que inclinen su rostro. Y si hubiera alguien aquí que quisiera hoy entregarle su vida al Señor, levanta tu mano. Alguien que nunca antes lo haya hecho. Alguien que vino hoy por primera vez y dice, yo no sabía nada de todo esto, pero hoy solo sé que Dios me estaba buscando. Ya veo una mano levantada. Dios te bendiga. Aquí veo otra mano levantada. Varias manos levantadas. Señor, gracias. Gracias por cada vida que está aquí, que hoy al escuchar tu palabra han recibido esa fe para creer. Tu palabra dice que tú nos amaste de tal manera que diste a tu Hijo unigénito para morir por los pecados de los pecadores. Y reconocemos que somos pecadores. Puedes decirle al Señor, tú que levantaste tu mano, reconozco que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Y yo creo que tú eres mi Salvador, quien murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Y que tú eres el Señor que resucitó y volverá. Gracias, Señor. Dice su palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y hoy el Señor te anima, ahora tú que has creído, Él está contigo y Él te dará todo lo necesario para que tú hagas su voluntad. Gracias, Señor, por traer salvación en medio de tu casa, en medio de tu pueblo. Y segundo, quiero dirigirme a aquellos que están en el caso de Jonás, aquellos que han sido necios quizás y que lo reconocen y que dicen, quizás no he hecho lo que Dios me ha dicho. Es más, he hecho todo lo contrario a lo que Dios me ha dicho que hiciera. ¿Lo sabes? Escucha esto, el Señor no te desecha. El Señor no se ha olvidado de ti. De hecho, eso por lo que tú estás viviendo es porque Él te ama. Él lo permite porque Él te ama. Y dice su palabra que Él no va a quebrar la caña cascada, que Él no va a apagar el pábilo que humea. Y hoy,
Simplemente si tú lo reconoces humildemente y dices: Señor, he hecho mi voluntad. No pretendo engañar a nadie, a ti menos. He hecho mi voluntad y estoy padeciendo porque he sido duro. Y hoy me entrego a ti. Inclina tus ojos, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, Señor, aquí estoy. Habla con Él. Entrégale esa situación en la que tú estás viviendo, por la que tú estás pasando, sea cual sea. Aunque Él la conoce, cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y empieza a decirle al Señor qué es lo que vas a hacer para cambiar eso, qué es lo que vas a hacer para que eso sea distinto. Gracias, Señor, porque tú traes dirección a nuestra vida, porque tú traes dirección a nuestros caminos. Tú iluminas nuestro camino, tú iluminas nuestro andar. Y queremos darnos la vuelta de ese camino por el que hemos andado, en el que solo había tristeza, dolor, más temor. Pero tú nos libras, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Y quiero andar por tus caminos libremente, con gozo, con paz, abrazado a tus promesas. Y tercero, quiero hablar a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Perfectos no, porque no lo somos nadie, pero que tú sabes: yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy caminando en lo que Él me dijo que hiciera. Y estás padeciendo, o hay temor en ti, hay inseguridad en ti, y ese temor te está paralizando, ese temor te está deteniendo, te está distrayendo. Entrégales el temor al Señor con tus manos levantadas. Escucha lo que te dice tu Señor: no temas, sino habla y no calles. Haz lo que yo te dije que hicieras. Tú sabes qué es. Simplemente hazlo. No temas. Yo estoy contigo. El Señor está contigo. Él está con aquel que hace su voluntad. Él está con el quebrantado de corazón. Él está con el que obedece y le enseña sus caminos. Aquel que le busca de día y de noche. Dale gracias ahora por ese consuelo de Dios, por ese ánimo de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo ánimo a nuestras vidas. Y para más de uno de mis hermanos tú tienes, Señor, a una Aquila, a un Priscila, que pueden ser ese medio que tú utilices para suplir vivienda. Si tú habías estado pidiendo al Señor por una vivienda, por un lugar donde vivir, simplemente dile: Señor, yo creo que tú vas a suplir conforme a tu riqueza en gloria. Si tú habías estado batallando por un trabajo, para encontrar un trabajo, dile: gracias, Señor, porque yo sé que tú suples también para mis necesidades. Así como lo hiciste con Pablo, lo harás conmigo. Yo anhelo, Señor, simplemente subsistir sabiendo que tú no dejas desamparado a nadie. Así que descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Él va a proveer lo necesario. El Señor suplirá conforme sus riquezas en gloria. Y así nos consolará y nos llevará a buen puerto, haciendo su voluntad. Y anhelamos, Señor, ese momento en el cual ya no habrá nada que temer. Estaremos contigo en gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Levanta tus manos, adórale. Adoremos al Señor. Gracias, Señor. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz sobre ti, fuiste angustiado y afligido por mí.
deseaste no haber sufrido así. Fuiste obediente hasta la muerte de cruz. Oh Jesús, cómo no. Voy a rendirme a ti. Y aquí estoy, como barro en tus manos, anhelando ser moldeado a tu imagen, Señor, mi Hacedor. Tú eres mi alfarero, con un propósito eterno, me creaste para ti. Haz tu voluntad en mí. Canta con nosotros. Como cordero que no abrió su boca, crucificado en un madero, fuiste molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Y el castigo de mi paz fue sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí. Aunque deseaste no haber sufrido así, fuiste obediente hasta